Hola, buen día. Vamos a desarrollar el tema de la unificación. El tema de la unificación forma parte de una asignatura que se llama Programación Lógica y Funcional y en particular de la unidad 3, Programación Lógica. El tema de resolución no abundamos en esta exposición, pero ejemplificaremos el tema de la unificación. Ahí está mi correo. Soy José Guadalupe Ramos Díaz. Pues bien, en programación lógica ocurre con mucha frecuencia, y de hecho es muy natural a la programación lógica, que iniciemos computaciones invocando objetivos, se le llama en programación lógica, y pasando como argumentos no solamente datos, sino también variables. Esto es muy común en la programación lógica por su propia naturaleza. Digamos que hay una suerte de paso de parámetros, se pasan los valores de los argumentos, pero al mismo tiempo también se pasan variables, de manera tal que hay un proceso de paso de valores entre las variables bidireccional. Veamos un poco. Tenemos aquí un programa que suma dos números y por el lado izquierdo tenemos la declaración de 9 números y una regla que especifica la suma de dos números, diciendo que la suma de x y y pues es r. Vemos ahí el código en la proyección, y si yo invoco por ejemplo un objetivo diciendo que quiero saber cuánto es la suma de 2 y 3 y que el resultado me lo dé en r, pues de manera natural vemos aquí que pasamos dos valores y se calcula el resultado de la suma, que es R5. Es una situación muy trivial. Sin embargo, si nosotros pasamos una variable, por ejemplo el segundo argumento lo podemos hacer variable, veremos en la computación, en la resolución del objetivo, veremos que si a la x se le asigna el valor de 0, entonces el resultado será 2, 0 más 2 pues es 0. Si a la x se le asigna el valor 1, pues el resultado es 3, y así sucesivamente. Inclusive podríamos hacer que los dos primeros argumentos fueran variables y nosotros indicar el resultado. Es decir, por ejemplo, quiero saber el resultado 5, ¿cómo lo obtengo? ¿Qué valores tengo que dar a ambas variables, x y y? Y Prolog pues hace el proceso de determinar los valores en función del programa que hemos dado como entrada, y en este caso pues tanto la y como la x se obtienen valores a partir de la instanciación que se hace de dichas variables en función de lo que se escribió en el programa, de manera tal que hay un proceso de asignación de valores a las variables, no solamente a partir de los datos que yo envío a través del objetivo, sino a través de los valores que obtiene del propio programa cuando yo lanzo un objetivo con variables, de manera tal que hay una instanciación bidireccional de variables entre el objetivo que estoy lanzando y los propios valores que hay en el programa escrito. Dicho de otra manera, hay una instanciación bidireccional de valores entre el objetivo y las cláusulas del programa. A este proceso se le llama unificación. Unificar dos expresiones es un proceso pues necesario en la programación lógica y consiste en sustituir las variables de la expresión A y también sustituir las variables de la expresión B que permitan hacer idénticas a ambas expresiones. Una sustitución la podríamos denotar como x flecha por un valor, y sin embargo lo denotaremos como x diagonal f de a, que de manera común se suele especificar así. X diagonal f de a indica que se va a sustituir la x por f de a. Las posibilidades de intentos de unificación están plasmados en esta tabla. Podríamos tener una expresión A que fuera la X y una expresión B, una segunda expresión que fuera Y,
Para unificar dos variables esto es posible, si lo es, si sustituimos una variable por la segunda variable. Si el intento de unificación está entre una variable y una constante, esto se puede lograr si sustituimos la variable por la constante. Sustituir una variable por un término es posible si sustituimos dicha variable por todo el término. Unificar una constante con respecto a una variable, esto es posible si sustituimos la variable por la constante. Dos constantes A y B, por ejemplo, unifican solamente si la A es igual a la B. Una constante con respecto a un término no unifica. Un término con respecto a una variable unifican si la variable se sustituye por el término. Un término con respecto a una constante no unifican. Un término con argumentos unifica con otro término con argumentos solamente si el símbolo inicial de dichos argumentos es el mismo, si tiene el mismo número de argumentos un término con respecto al otro término, la misma aridad, el mismo número de argumentos, y si recursivamente cada subtérmino unifica con el subtérmino del segundo término. Es decir, recursivamente habría que hacer que T1 unifique con T1', T2 con T2'. A final de cuentas, pues, cada subtérmino tiene que unificar recursivamente. Hay un caso en el que no puede haber unificación, y esto es cuando estamos intentando sustituir un término por otro término que contiene la variable que estamos intentando sustituir. Por ejemplo, x con f de x fxa no es posible porque la variable que estamos intentando sustituir está dentro del propio término sustituido. Esto se le llama problema de Okurchek y esto no es válido. Vemos algunos ejemplos para unificar o verificar que se puede realizar la unificación. Tenemos un término fa, gc, i. Veamos si puede unificar con respecto a f de a, g de z, d. Para unificarlos, bueno, lo primero que tiene que ocurrir es que tengan el mismo símbolo inicial, si lo tienen, que es f, el mismo número de argumentos, lo tiene, son 3 argumentos en las dos expresiones, y también nos dice la regla que tiene que haber una unificación de cada subtérmino. A unifica con A, es la misma constante, por lo tanto si hay unificación. G de C unifica con G de Z. Bueno, en este caso es un término con argumentos, tenemos que aplicar las mismas reglas, es decir, que los símbolos iniciales sean el mismo, G con G lo es, y que tenga el mismo número de argumentos. C es un argumento, Z es un argumento, tiene que unificar recursivamente, esto es, una constante con una variable. Conseguimos la unificación si sustituimos la variable por la constante, es decir, Z por C, hace que unifique este subtérmino. Y finalmente el tercer subtérmino, y con respecto a D, unifican si sustituimos la I con respecto, o mejor dicho, por la D. Si aplicamos la sustitución en los dos términos, veremos que, observando el primero, si sustituyendo la I por la D, obtendremos esta expresión, FAGC, y la sustituimos por la D, aquí lo tenemos. Por el otro lado, si sustituimos en esta expresión la variable Z, pues obtendremos f de a, g de c, sustituyendo z por c, y d. Observemos que los dos términos son iguales. Luego entonces, sí hay una unificación posible a través de esta sustitución. Un ejemplo más. Nuevamente tenemos un término con 3 argumentos. En ambas expresiones están los 3 argumentos. Veamos recursivamente cada subtérmino. W unifica con A si sustituimos la W por la A. G de C, D con respecto a Z
en este caso es una variable con respecto a un término, se logra la unificación si sustituimos la variable por el término, aquí lo expresamos, z se sustituirá por g de cd, y el tercer argumento, el tercer subtérmino, y se unifica con d si sustituimos la variable por la constante, y lo expresamos aquí la sustitución. Aplicando la sustitución de variables en la primera expresión, sustituyendo la w, pues pondremos a, g de cd no hay sustituciones, y con respecto, la i, hay una indicación de sustitución en esta parte, de manera tal que cambiaremos la i por la d, la sustituiremos, y esta es la expresión que resulta. Aplicando estas sustituciones en la segunda expresión, vemos que está la variable z, la sustituimos por g de cd, de tal manera que tenemos f de a, g de cd, d. Observamos pues que la segunda expresión es idéntica a la primera a partir de las sustituciones que efectuamos. Un ejemplo más. Nuevamente es un término con varios argumentos. La aridad, el número de subtérminos, 1, 2, 3, se cumple, 1, 2, 3, tiene el mismo número de argumentos. Recursivamente tendremos que unificar la f de a, y de b con respecto a f de xy. Para empezar, tienen pues el mismo símbolo en cabeza, el mismo símbolo inicial, f es la misma, por ahí vamos bien. Tiene dos argumentos por este otro lado, ahí vamos bien. Podemos unificar el subtérmino a con el subtérmino x, si sustituimos la x por a, lo expresamos. El segundo subtérmino y con y con respecto a i de b, es posible si sustituimos la i por la i de b, de manera tal que el primer argumento de h, pues hemos logrado que unifique con el primer argumento de h de la segunda expresión. El segundo argumento de h, g de c, unifica con z si sustituimos z por g de c, lo indicamos. Y el tercer argumento, w, unifica con d si sustituimos la w por la d. Como podemos ver, este es el conjunto de sustituciones. Si lo aplicamos a la primera expresión, solo hay una variable que es la w, la sustituimos como marca la sustitución por d, y obtenemos esta expresión. Aplicando las sustituciones en la segunda expresión, cambiando la x por la a, la i por la i de b y la z por g de c, observamos que obtenemos dos expresiones idénticas a partir de la aplicación de las sustituciones. Luego entonces sí unifican. Aquí hay algunos ejemplos que no unifican. En el primer ejemplo, aunque tiene el mismo número de argumentos, la h tiene 3 argumentos, es de aridad 3, vemos que el primer subtérmino tiene en cabeza por un lado la f y por otro lado tiene la g. Luego entonces aquí no hay unificación porque no coincide, no es posible unificar el primer subtérmino de h. En el segundo caso, h en la primera expresión y h en la segunda son el mismo símbolo, por ahí unificarían. Al revisar la unificación de sus subtérminos, hay 3 subtérminos, coinciden en aridad, coinciden en número de subtérminos, por lo tanto vamos bien ahí. Al intentar unificar el primer subtérmino, vemos por un lado que tiene en la segunda expresión tiene 3 argumentos, es de aridad 3, y por el lado izquierdo hay solo 2 argumentos, por lo tanto no es posible la unificación ahí, no hay unificación. En el tercer ejemplo, vemos que coinciden los símbolos iniciales, h con h, tiene 3 subtérminos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en ambos lados. Unificando recursivamente, al unificar el subtérmino f por el lado izquierdo y el subtérmino f por el lado derecho, coincide el símbolo en cabeza, es f, vamos bien ahí. Tiene 2 argumentos, vamos bien ahí.
Sin embargo, al intentar unificar el segundo argumento I de B con respecto a I de A, observaríamos, si bien tiene el mismo símbolo inicial y con I tiene el mismo número de argumentos, sin embargo la constante B es diferente a A y por lo tanto no hay unificación. El cuarto caso es un ejemplo del caso Kruschek, en el que la variable que tenemos que sustituir está en el término sustituido. Esto genera un conjunto de sustituciones recursivas infinitas que generarían un problema ahí y que por lo tanto pues no hay una unificación posible. La variable está en el término que sustituiríamos, está contenida en el término sustituido, por lo tanto pues no es posible la unificación. Enseguida unos ejemplos que se los dejo a mis estudiantes para que los intenten y podamos tener retroalimentación a partir del ejercicio. Muchas gracias.